En 1816, los efectivos de todas las unidades de línea, servicios y tropas auxiliares del Ejército de los Andes arrojaban un total de 5.423 hombres. Disponía además de 18 piezas de artillería, 1.500 caballos y 9.280 mulas. San Martín estuvo en condiciones de iniciar el cruce de los Andes. Uno analiza la preparación y se da cuenta cómo no omitió detalle, es decir, es la obra de un gran organizador militar. ¿Cuándo comienza esta epopeya sanmartiniana que es el cruce de los Andes? Las columnas inician su marcha el día 9 de enero. Normalmente nosotros festejamos acá en Mendoza el 18, pero el 18 era partida de la columna de las Heras. Ya habían comenzado a salir antes. El 9 de enero de 1817 se inició el cruce de los Andes con la partida de la columna liderada por Juan Manuel Cabot. El día 14 salió la columna de Ramón Freire, con dirección sur. 4 días después, la columna de Gregorio Las Heras se puso en marcha, seguida por el contingente de artillería a cargo de Fray Luis Beltrán. Entre el 20 y hasta el 24 de enero, en forma escalonada, se puso en movimiento la columna principal. Finalmente, el día 25, San Martín se despidió de Mendoza para incorporarse a la marcha. El 25 en la madrugada sale San Martín de la ciudad de Mendoza, luego de haber enviado una nota muy linda, muy conceptuosa al Cabildo, despidiéndose de los habitantes de Mendoza para incorporarse a esa columna. La separación de su ejército en 6 columnas permitiría a San Martín encontrar una resistencia menor para las 2 integrantes de la división principal, que cruzaba la cordillera a la altura de Santiago. 2 columnas auxiliares al sur y otras 2 ubicadas al norte con vistas. El presidente de la audiencia de Santiago de Chile, que era Marco del Pont, necesitaba ser distraído para que él no supiera por dónde iba a ir el golpe principal. Entonces San Martín inventó un plan con 6 columnas, 2 al norte, 2 al sur y 2 en el centro, una por Los Patos y otra por Uspallata. San Martín divide su grueso en 2 columnas. La de Uspallata, más al sur, la va a mandar el corps de retaguardia, refuerzo, al brigadier chileno Bernardo O'Higgins. Trabajó con 2 columnas principales hacia el Valle de Aconcagua, por Los Patos y por Uspallata, pero generó columnas auxiliares cuya misión específica era ayudar a que las fuerzas realistas no pudieran saber el punto exacto por donde venía el grueso del ejército. Estas columnas auxiliares del norte y del sur tenían objetivos muy concretos. Coquimbo y La Serena, Copiapó por el norte, y en el sur era la ciudad de Talca y San Gabriel, que son más o menos cercanos. De este modo se caía de sorpresa sobre estos lugares y el factor sorpresa era fundamental para lograr la batalla decisiva que San Martín sabía que iba a ocurrir poco después del cruce. Por el lado de la columna de Las Heras, cruza desde el campo de instrucción la estancia de Canota y luego por la quebrada de Santa Elena desemboca en lo que hoy es la villa de Uspallata, que en aquel momento era la estancia. La columna de Las Heras acampa en la estancia de Uspallata. Ahí estaba la posta de Uspallata, que era la que jugó también un papel fundamental porque tenía que recibir las comunicaciones que mandaba o Soler o San Martín desde la columna principal para avisar a Las Heras que avanzara o retardara la marcha de acuerdo con el itinerario que iba haciendo la columna principal para que las 2 desembocaran al mismo tiempo ya del otro lado de la cordillera. El avance de las columnas principales se inició por el norte de Mendoza, atravesando Las Higueras, Las Cuevas y Yalguarás. Ya en la provincia de San Juan, estableció su cuartel general en la estancia Manantiales. Desde allí, la tropa cruzó por el paso de Las Yaretas o Los Patos hacia Chile. En Manantiales, allí había hecho llevar ganado en pie. Hay que pensar que los campamentos duraban un día, al día siguiente emprendían la marcha. De manera que era dormir a la intemperie usando el recado de la mula, de la cabalgadura, como almohada y tapándose con las mantas que tenían que llevar o con el propio capote que llevaban como padre. San Martín establece prácticamente su campamento más importante de su uniforme. Que se inician las acciones
los avances de la columna sanmartiniana y el 8 de febrero que se llega al Valle del Aconcagua, suceden algunos pequeños combates, escaramuzas, tiroteos, que muestran que el ejército de San Martín es agresivo y que viene decidido a cruzar la cordillera y a no tener problema ninguno. Salvo un contraste muy ligero, porque eran choques de pocos efectivos de uno y otro lado, fueron éxitos de las tropas independientes. Tenemos la sorpresa a la Guardia de Pichéuta el día 24 de enero y al día siguiente el combate de Potrerillos, cuando Las Heras, que está en Uspallata, manda un destacamento a las órdenes de Enrique Martínez, que se enfrenta con los españoles en Los Potrerillos, en la zona de Punta de Vacas. Para San Martín, la liberación de la y la propia naturaleza, cuyos accidentes principales diezmarían la fuerza de las tropas patriotas. Un tramo dificilísimo para la columna principal fue, por ejemplo, ascender el Espinacito, la cordillera del Espinacito en San Juan. Recordemos que el nombre era el Espinazo del Diablo, un lugar dificilísimo de más de 5.000 metros de altura, donde O'Higgins, que es el que manda el parte a San Martín, le dice que va a descansar porque los hombres, después de haber hecho ese cruce, están sumamente fatigados, por lo tanto necesita reponer energías por las dificultades que ha presentado el cruce de esa cordillera. La columna de Cabot atravesó San Juan, donde integró a sus fuerzas a una partida de milicianos y franqueó el paso de Guana. Luego de promover la insurrección en la región, el 15 de febrero entraba triunfante en Coquimbo. Por el extremo norte, el ejército de Manuel Belgrano destacó un contingente de milicianos e infantes, dirigidos por Celada y Dávila. Atravesando el paso de Comecaballos, sorprendieron a la avanzada realista y el 13 de febrero tomaban Copiapó. El capitán Lemos, junto a un pequeño grupo, alcanzó la guardia de San Gabriel sin encontrar resistencia. El coronel Freire, por su parte, atravesó el paso de Planchón y arribó a Talca, sublevando las poblaciones del sur. El ejército tuvo 300 bajas entre heridos y muertos en el cruce de la cordillera, y eso para un ejército de 3.800 hombres es una baja importante, es un número importante. De las 10.000 mulas que iniciaron la marcha murió la mitad. Pero esa mitad murió no por frío, sino por hambre. Las otras grandes cantidades de bajas fueron debidas al frío de la noche. Sucedía de dos maneras: o porque se quedaban dormidos en lugares en donde estaban solos, es decir, por ejemplo, estaban de centinelas y el frío los adormilaba y morían congelados, o en el campamento no tomaban las previsiones de abrigo suficientes y morían congelados a la noche al dormir. En el informe oficial dirigido al director supremo, el general San Martín deja constancia que entre los que perecieron por el frío, los enfermos y las deserciones, ha perdido unos 400 hombres. Entre los pertrechos malogrados, se cuenta la pérdida de la mitad de las mulas y una tercera parte de los caballos. El cruce de la cordillera es una operación militar digna de ser estudiada, y así lo fue en muchas academias internacionales. La campaña de los Andes no tiene comparación en el mundo, se le asemeja en algo, si se quiere, la campaña de Napoleón. El cruce de los Andes de San Martín es comparable, sí, al de Aníbal, al de Napoleón en los Alpes, pero con una gran diferencia. Aníbal y Napoleón cruzaron los Alpes para conquistar. San Martín cruza los Andes para liberar. Por eso algún historiador ha dicho que el cruce de los Andes, por las características que tiene y por los obstáculos que venció y por la estrategia con que fue planificado, fue la primera gran batalla de la campaña libertadora de Chile. Después vendrían Chacabuco y Maipú, pero si no hubiera existido el cruce no se hubiera logrado lo demás. Marcó del Pon, la autoridad realista en Chile, advierte que el grueso del ejército pasa por los Patos. Ya es tarde. No se puede volver para atrás. No está claro hacia dónde se va, pero está muy claro que hacia atrás no se puede volver. Había un lugar donde San Martín había previsto que ahí iba a dar la batalla, que es la cuesta de Chacabuco. San Martín había planeado
un ataque frontal. El aferramiento es cuando yo inmovilizo una fuerza para poder caer sobre el flanco de ella. Brigadier Maroto, hágase cargo. Yo le voy a mandar los refuerzos posibles. Le va 2.000 hombres. San Martín traía 3.500. Cuando Higgins llega a la cuesta, en vez de ver las fuerzas realistas varios kilómetros al sur, los tiene a una distancia bastante próxima. Era tremendamente difícil, después de todos esos años, estar frente al enemigo y no atacar. San Martín había dado instrucciones de no atacar a los realistas, pero Higgins se precipitó, no cumplió las órdenes. Casi compromete toda la batalla de Chacabuco y con ella todo el tremendo esfuerzo de montar un ejército y de cruzar los Andes. De la fuerza total realista llegaron a Santiago menos de 200 hombres. El resto cayó prisionero, murió en el campo de batalla. Chacabuco es la culminación de un pensamiento político militar de San Martín.